El silencio más profundo no es aquel que se impone con palabras, sino aquel que surge cuando ya no esperamos nada. Porque esperar es aferrarse a una ilusión, a una esperanza que desgasta el alma y alimenta el dolor. Tú, que has sentido el peso de la indiferencia, la soledad que grita en el silencio de tu interior, sabes que la verdadera fortaleza no está en luchar contra el mundo, sino en aceptar que algunas heridas solo sanan cuando dejamos de esperar que algo cambie. El estoicismo no es solo resistencia, es la llave que te permite renacer desde el sufrimiento, transformando ese silencio que te consume en un espacio de paz y autoconocimiento. Cuando el corazón se cansa de esperar y decide soltar, descubres que en esa rendición hay un poder inmenso. Porque el silencio, en su máxima expresión, es la libertad de no depender de nada externo para ser completo. Tú puedes encontrar esa paz, esa dignidad, en el silencio que llega cuando ya no hay más nada que esperar. Todo en la vida es transitorio. Nada permanece, nada es para siempre. La naturaleza misma nos enseña que los cambios son la única constante, y en esa verdad reside una gran libertad. Pero, ¿cuántas veces nos aferramos a lo que pasa? ¿Cuántas veces luchamos por mantener lo que inevitablemente se escapa de nuestras manos? La pérdida, el rechazo, la decepción, son solo manifestaciones de una realidad que no podemos controlar. Y mientras nos resistimos, nos hundimos más en el sufrimiento. El estoicismo nos invita a comprender que aferrarse a lo que pasa solo alimenta el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cada vez que nos aferramos, alimentamos la ilusión de que podemos detener el tiempo, que podemos detener el cambio. Pero eso es una ilusión. La naturaleza no se detiene, y tú tampoco debes hacerlo. La verdadera fortaleza está en aceptar que todo pasa, que todo cambia, y que esa aceptación no es derrota, sino liberación. Cuando entiendes que la impermanencia es parte de la vida, comienzas a ver con claridad. La pérdida deja de ser una herida mortal y se convierte en una oportunidad para crecer. Lo que hoy valoras, mañana puede ser solo un recuerdo. Lo que hoy te duele, con el tiempo, será solo una lección. La diferencia está en tu capacidad de soltar, en tu voluntad de aceptar. Recuerda estas palabras: nada es para siempre. No es una sentencia de tristeza, sino una invitación a vivir con intensidad, con presencia. El que comprende la impermanencia no se aferra, simplemente se deja llevar por la corriente de la vida, consciente de que cada momento es único, y que el mayor poder reside en tu capacidad de aceptar lo que no puedes cambiar. Porque en esa aceptación profunda, en ese reconocimiento sincero de la transitoriedad, radica la verdadera libertad. No te aferres a lo que pasa. No pongas tu paz en cosas que cambian, en personas que se van, en momentos que desaparecen. La fortaleza está en ti, en tu interior. La paz, en aceptar que todo pasa y que tú, en esa aceptación, permaneces inmutable, firme, sereno. Y así, en ese silencio que surge cuando reconoces la impermanencia, descubres que no necesitas nada externo para sentirte completo. Porque lo que realmente importa no está en lo que pasa, sino en tu actitud ante ello. Tú puedes ser esa roca en medio del río, que no se deja mover por las corrientes, que comprende que solo en el flujo constante de la vida puede encontrarse la verdadera libertad. El arte de soltar no es una debilidad, sino una de las mayores muestras de fortaleza que puede poseer un alma sabia. Es aprender a dejar ir con dignidad, sin resistencia, sin esas cadenas que nos atan a lo que ya no tiene sentido en nuestro camino. La resistencia solo alimenta el sufrimiento. La lucha contra lo inevitable solo desgasta nuestro espíritu y nos aleja de la serenidad. Aceptar lo que no podemos cambiar requiere más valor que cualquier batalla. Requiere un corazón dispuesto a comprender que hay cosas que no están en nuestras manos, y que insistir en controlarlas es como tratar de detener el viento con las manos vacías. La verdadera sabiduría radica en reconocer los límites, en entender que algunos eventos no están destinados a ser nuestros, sino lecciones que debemos aprender, aceptar y dejar pasar. El estoicismo nos enseña que la dignidad no está en retener, sino en soltar con gracia. Cuando soltamos con verdadera aceptación, liberamos nuestro interior del peso inútil de la resistencia. Esa resistencia solo nos consume, nos desgasta, nos hace perder la perspectiva. Pero si aprendemos a dejar ir, si aprendemos a aceptar lo que no podemos cambiar, entonces recuperamos nuestro poder.
No se trata de olvidar o de negar, sino de reconocer con claridad y honestidad que hay cosas que simplemente deben dejarse ir. Como el río que fluye, que no se aferra a las rocas ni se resiste a las corrientes, tú también debes aprender a dejar que las cosas pasen, a dejar que las personas se vayan, a aceptar que algunas heridas solo sanan cuando dejan de ser una batalla constante. El arte de soltar exige un corazón fuerte, un espíritu sereno y una mente clara. Es entender que la verdadera libertad no está en aferrarse a lo que pasa, sino en liberar lo que pesa en nuestro interior. Es dejar que las cosas se desvanezcan con dignidad, sin lágrimas de desesperación, sin gritos de resistencia, sino con una paz profunda que solo llega cuando aceptamos que hay cosas que simplemente no están en nuestro control. Y en esa aceptación, en esa entrega consciente, encontramos una fuerza que trasciende el dolor. Porque aprender a soltar no significa que no duela, sino que el dolor no nos define. Significa que, a pesar del sufrimiento, elegimos seguir adelante, con la cabeza en alto y el corazón en paz. Esa es la verdadera victoria, dejar ir, con dignidad y entender que en esa rendición también reside una forma de poder. El control sobre la mente no es una ilusión, sino una de las conquistas más sagradas que un alma puede realizar. Es la clave para liberarnos de las cadenas de la expectativa y la desesperanza. Porque en la mente reside tanto nuestro sufrimiento como nuestra salvación. La forma en que hablamos con nosotros mismos, ese diálogo interno que silenciosamente nos acompaña, determina nuestro destino emocional y espiritual. Debemos aprender a cultivar un diálogo firme y sereno, un discurso que nos fortalezca en medio de la tormenta. La mente que se deja dominar por la duda, la ansiedad y la desesperanza es como un barco sin timón, a merced de las olas. Pero la mente que se disciplina, que se entrena en el silencio y la reflexión, puede navegar incluso en las aguas más turbulentas con calma y claridad. Sé que en el fondo, la batalla más dura no es contra el mundo exterior, sino contra los pensamientos que se aferran, que nos hunden en el miedo y la incertidumbre. Tú tienes el poder de decidir qué pensamientos alimentas, qué historias permites que se vuelvan tu verdad. No eres esclavo de tus pensamientos, sino su dueño. Y esa es una verdad que solo tú puedes aceptar y practicar. Cada vez que la mente se llena de expectativas, de lo que debería ser, de lo que mereces, estás entregando tu paz a un enemigo invisible. La expectativa es una trampa que alimenta la desesperanza, porque nos hace vivir en un futuro que aún no existe y que quizás nunca llegará. La claridad surge cuando comprendes que solo en el presente tienes poder. Solo en el aquí y ahora puedes decidir, actuar y cambiar. La serenidad se construye en la disciplina de tu diálogo interno. Cuando aprendes a detener esas voces de duda, esas ideas de derrota, y en su lugar, cultivas palabras de certeza y fortaleza, comienzas a transformar tu realidad. Tú no eres tus pensamientos, tú eres aquel que observa, aquel que decide qué dejar entrar y qué dejar ir. No permitas que la mente te devore con sus miedos y sus expectativas vacías. Tú puedes, en cada momento, elegir el pensamiento que te fortalece, que te llena de confianza y de paz. La mente entrenada es un escudo poderoso, un refugio donde la esperanza no muere, sino que se renueva. Porque al final, la verdadera libertad reside en esa capacidad de gobernar tus pensamientos, en ese diálogo interno que te dice que, pase lo que pase, tú puedes mantenerte firme, sereno y en control. El poder del silencio interior es una fuerza que pocos conocen, pero que todos deberían aprender a dominar. Es en la quietud donde reside la verdadera fortaleza, en ese espacio donde las palabras se desvanecen y las emociones pasajeras dejan de gobernar. El silencio no es ausencia, sino presencia plena. Es el refugio donde la mente encuentra paz, donde el alma se reconecta con su esencia más profunda. En la vorágine del mundo exterior, buscamos respuestas, validación, aprobación. Pero la mayor claridad no se encuentra en los ruidos del exterior, sino en el silencio que habita en nuestro interior. Allí, en esa calma absoluta, se revela la verdad que siempre ha estado presente. La quietud nos permite escuchar nuestra voz auténtica, esa que no se ahoga entre las expectativas, los miedos o las voces externas. El silencio interior es un acto de rebelión contra la superficialidad y la distracción. Es un acto de valentía. Porque en esa calma, en esa pausa deliberada,
descubrimos que no somos nuestras emociones pasajeras, nuestras reacciones inmediatas. Somos algo mucho más profundo, más resistente, más auténtico. Y solo en esa serenidad logramos distinguir que vale la pena y que debemos dejar ir. Cuando aprendes a cultivar ese silencio, te liberas de la dependencia de las palabras y las circunstancias. Te conviertes en un observador de tu vida, no en un esclavo de ella. La fortaleza no está en gritar o en llenar cada espacio con ruido, sino en mantener la paz en medio del caos. En esa paz, en esa quietud, encuentras la claridad para actuar con sabiduría y la valentía para aceptar lo que no puedes cambiar. El silencio interior te enseña que la verdadera fuerza no reside en la acumulación de palabras o en la resistencia a las emociones, sino en la capacidad de dejar que pasen, de permitir que todo fluya sin que te arrastre. Es en esa serenidad donde descubres que no necesitas escapar del dolor ni de las dificultades, simplemente necesitas aprender a estar presente, a aceptar que en la calma absoluta, la vida revela sus secretos más profundos. Porque en ese silencio, en esa pausa sagrada, surge una claridad que trasciende las palabras y las emociones pasajeras. Y en esa claridad, encuentras un poder que ningún ruido externo puede destruir. Un poder que te sostiene, que te fortalece, que te recuerda quién eres realmente. La fuente de esa fuerza no está afuera, sino en ese espacio sagrado que todos llevamos dentro, esperando ser descubierto. La verdadera fortaleza no reside en aferrarse a la lucha constante, sino en la capacidad de renunciar con dignidad. La renuncia no es derrota, sino la más pura forma de victoria. Es comprender que algunas batallas simplemente no están destinadas a ganarse, y que insistir en ellas solo nos desgasta y nos aleja de la paz que tanto anhelamos. Abandonar la lucha es un acto de sabiduría, no de debilidad. Es reconocer que nuestras expectativas, esas ilusiones que nos ciegas, solo alimentan nuestro sufrimiento. La expectativa es la cárcel que construimos con nuestras propias manos, y la única llave para liberarnos es aprender a soltar, a dejar ir lo que no podemos controlar. Piensa en esto, cuanto más insistes, más te alejas de la paz. La resistencia solo agrava el dolor. La aceptación, en cambio, es la puerta que te lleva a un estado de calma duradera. Cuando comprendes que no todo en la vida está en tus manos, que muchas cosas simplemente deben dejarse ir, comienzas a experimentar una libertad que ninguna posesión, ningún logro puede ofrecerte. La renuncia con dignidad es un acto de amor propio. Es valor aceptar que hay cosas que no merecen tu energía, tu tiempo, tu sufrimiento. Es una muestra de poder, no de debilidad. Porque en ese acto de soltar, en esa decisión de dejar ir, descubres que no eres tus deseos insatisfechos, ni tus expectativas frustradas. Eres algo mucho más grande. El estoicismo nos enseña que la paz verdadera no se encuentra en la conquista externa, sino en la conquista interna. En la valentía de rendirse cuando la lucha solo nos desgasta, y en la sabiduría de entender que abandonar con dignidad es, en realidad, una forma superior de mantenernos firmes. No se trata de rendirse por miedo, sino de elevarse por encima del ego y de la ilusión de control. La victoria más grande es la que se obtiene al dejar ir lo que no nos pertenece, al aceptar que algunas batallas solo sirven para desgastarnos y alejarnos de nuestro centro. Porque cuando aprendes a abandonar con serenidad, descubres que la verdadera fuerza reside en tu capacidad de liberarte del peso que no te corresponde cargar. En esa renuncia, en esa elección consciente de soltar, encuentras una paz que no se puede comprar, una libertad que no se puede poseer, y una claridad que solo surge cuando dejas atrás las expectativas que te esclavizan. Es en esa entrega voluntaria donde nace la verdadera victoria, la que trasciende las circunstancias y se convierte en un estado de ser. El silencio que surge cuando ya no hay espera no es solo la ausencia de ruido, sino el espacio donde florece tu verdadera fuerza. Es en ese momento cuando descubres que no necesitas nada externo para ser completo, que tu poder reside en tu interior. Cada lección estoica que has aprendido es una herramienta, un recordatorio de que la paz y la fortaleza no dependen de las circunstancias, sino de tu actitud frente a ellas. Ahora, es momento de aplicar ese saber en cada decisión, en cada momento de incertidumbre, en cada lucha que aún queda por enfrentar. Enfócate en ti mismo, en cultivar tu diálogo interno, en fortalecer tu silencio interior.
Porque solo desde esa serenidad podrás afrontar con dignidad todo lo que la vida te presente. Este camino no termina aquí. Es un proceso continuo de renacimiento, de autoconocimiento, de liberación. Vuelve por más lecciones estoicas, porque en la profundidad de esa filosofía encuentras las respuestas que tu alma necesita para seguir avanzando. La verdadera victoria no está en evitar el dolor, sino en aprender a trascenderlo desde la quietud. Recuerda, en esa calma, en ese silencio, en esa libertad que solo tú puedes conquistar, yace el poder de transformar cada sombra en luz. La fuerza está en ti. Solo tienes que decidir usarla.